Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra del Señor. Hoy es sábado 22 de noviembre. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor. Nos encontramos ya en la recta final de este año 2025, ¿verdad? Al Señor le damos gloria porque hasta aquí el Señor ha sido bueno, ha sido fiel con nosotros, amén. Amén. Y pues ya en unas cuantas semanas ya concluirá este año que se ha ido de una manera vertiginosa y veloz, y no podemos decir otra cosa más que gracias al Señor. Amén. Vamos a ir a nuestro estudio de la palabra del Señor. Estamos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Saque su Biblia, prepare sus notas. En lo que usted lo hace, vamos a compartir la liga de nuestra transmisión con aquellos que nos acompañan en la distancia. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan en la distancia a través de la red. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live. Esto más tarde usted lo va a poder ver a través de YouTube en nuestras listas de reproducción. Lo va a poder también usted ver a través de TikTok Live, ¿verdad? Y algunos fragmentos de nuestras sesiones, pues los podrá ver en nuestro perfil de Ministerios Voz que Clama. Y a lo largo de la semana, este es el cierre y la culminación de una semana en torno a la palabra del Señor, y pues le damos al Señor gracias porque continuamos en nuestra marcha, en nuestro propósito de estudiar las Sagradas Escrituras, de estudiar el Evangelio de Juan, capítulo a capítulo, versículo a versículo, y pues ya estamos prácticamente también en la recta final de este Evangelio de Juan. Vamos a ir por favor al texto del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 25, del 18 al 25, que es donde nosotros nos quedamos la semana pasada. Amén. Amén. Recuerde también que nosotros estamos compartiendo nuestras lecturas bíblicas, nuestros audiolibros, ¿verdad? A lo largo de la semana a través de nuestras ligas de WhatsApp, nuestras ligas de SoundCloud y de Spotify. Ahí usted puede escuchar todo el material disponible de lunes a viernes. Ahí está disponible todos los materiales que estamos viendo. Ahí los puede escuchar. También usted los puede compartir con quien usted guste, pues obviamente para la edificación en la palabra de nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a ir al texto. Vamos a ir al texto de la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en Juan capítulo 15, dijimos, versículos 18 al 25. La palabra de nuestro Dios dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Amén. Amén. Esta es la palabra de nuestro Señor. Inclina su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta semana
porque una semana más nos concedes la dicha, la bendición, la victoria espiritual de triunfar sobre los afanes, ansiedades, preocupaciones, compromisos, Señor, con el mundo y los hombres, para comprometernos contigo en un espacio exclusivo para estudiar y meditar tu palabra a través del Evangelio de Juan. Gracias por mis hermanos y hermanas presentes. Oramos por nuestros hermanos y hermanas ausentes. Oramos por nuestros hermanos y hermanas que están a la distancia, que están en espíritu, fieles, unidos a este estudio, que lo ven, que lo comparten, que lo reproducen, que escuchen única y exclusivamente la voz de tu Hijo Jesucristo, que escuchen el convencimiento del Espíritu Santo sobre sus pecados, que tu mismo Espíritu reafirme en ellos el valor, la fe, la convicción, el denuedo de predicar tu palabra y de dar testimonio, Señor, a pesar de la hostilidad de este mundo. El tema, Señor, que veremos en el día de hoy requiere fe, requiere convicción acerca de quién eres tú y acerca del privilegio que nos has dado de participar de tu reino. Señor, permite que nuestro discernimiento espiritual se amplíe, que nuestro alcance de miras espiritual sea más extenso, más largo, que nuestra hacha se afile el día de hoy para poder crecer y madurar y ser edificados espiritualmente. Te suplico que me asistas a mí, Señor, como expositor, para ser fiel a tu palabra, fiel a tu evangelio, a pesar de mis fallas, de mis debilidades, de mi ignorancia, de mi mediocridad, Señor. Padre, sé con nosotros, edifica a tu pueblo, a esta tu iglesia, Señor, y a todos los que ven, comparten y reproducen. A tu nombre sea toda la gloria, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Cuando estudiamos nosotros fundamentos de la fe, mencionábamos que la iglesia tiene enemigos, experimenta amenazas internas y amenazas externas. Las amenazas internas provienen de los falsos maestros, los falsos profetas, provienen de las herejías, proviene de la carnalidad, que es fruto de una predicación de un falso evangelio. Pero las amenazas externas provienen nada más y nada menos que del mundo. Cuando hablamos del mundo, o al menos la expresión que el Nuevo Testamento utiliza en la literatura de Juan, recuerde que Juan es el autor de prácticamente un 20-25% del Nuevo Testamento. Él escribe el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan y Apocalipsis, y él utiliza mucho el término el mundo. Y lo usa en muchos sentidos, en especial lo usa en tres sentidos. En el contexto griego, la palabra mundo debe entenderse en tres sentidos. En primera, está hablando, ¿verdad?, del mundo creado, del mundo físico, del mundo que Dios creó. Casi muy pocas veces hace referencia a ese mundo. En segundo lugar, habla de la humanidad en su totalidad, entre ellos los redimidos, los escogidos. Pero también cuando habla del mundo, que es el énfasis más utilizado por el apóstol, es cuando habla del sistema espiritual oscuro, decadente, en el cual Satanás influye y sus demonios, y que gobierna la mente, el corazón y el alma y el espíritu de pues todos aquellos que son inconversos, no regenerados. Lo hemos mencionado en sesiones anteriores, cuando tenemos este lenguaje, nosotros utilizamos mucho este lenguaje cristianoide, si le queremos decir así, y decimos, es que tal hermano se fue al mundo. No quiere decir que cambió de planeta, sino sencillamente regresó o nunca salió de una realidad espiritual no regenerada. Fingió que había creído, pero realmente nunca creyó. Dice Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, ¿verdad? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Cuando habla del mundo, y el énfasis en el cual hablaremos el día de hoy acerca del mundo, es el énfasis, el tercer énfasis. Estamos hablando de este sistema espiritual hostil que reina completamente todo en la mente y en el corazón de los hombres incrédulos, no cristianos, de los no regenerados. En los días de la persecución romana a la iglesia, uno de los emperadores, uno de los tantos que persiguieron a la iglesia primitiva, entre ellos Diocleciano, se dice que acuñó una moneda, otros dicen que puso en algún lugar, no sé si de España, puso un letrero, una leyenda, una sentencia que decía: extinto nomine Christianorum. Palabras más, palabras menos en latín, que significa hemos erradicado a los cristianos de la tierra. Esa era la búsqueda del Imperio Romano en los días de Diocleciano, erradicar a los cristianos de la tierra. Lo que Diocleciano no sabía e ignoraba, junto con todos los dictadores, tiranos y anticristos que se han levantado a lo largo de la historia, es que la iglesia prevalecerá. Amén. Amén. Y que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Desde que existe la iglesia, la han perseguido, la han odiado. La iglesia nunca ha sido amada por el mundo, nunca ha sido aplaudida por el mundo. De hecho, le repudia, le detesta. La verdadera iglesia es de la que estoy hablando. La iglesia de Cristo, la iglesia fiel de Cristo, la que lo representa verdaderamente, es total y absolutamente odiada de este lado del sol. No encaja con su sistema de pensamiento, con su cosmovisión de las cosas, con su entendimiento de la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos las cosas desde una cosmovisión en la cual Cristo es el Señor y Cristo es el soberano de todas las cosas y Él lo gobierna todo. Donde Él es el que tiene control providencial de las cosas. Donde toda la gloria es para Él, no para nosotros. Donde no puede haber gloria para nada ni nadie que no sea para Cristo como Señor y Rey. La iglesia, repito, desde que despierta, por llamarlo de alguna manera, desde que empieza su caminar a través de Hechos de los Apóstoles, le recomiendo mucho leer Hechos de los Apóstoles, desde el día de Pentecostés, que algunos llaman el cumpleaños de la iglesia, ¿verdad? Desde entonces la iglesia ha sido odiada y perseguida, desde el primer día. Esto no es una novedad. Nuestro Señor Jesucristo repetidamente dijo: el mundo los aborrecerá. No van a ser queridos. Los envió como ovejas en medio de lobos. Esto porque es importante para nosotros y por qué debemos nosotros estudiar y conocer esto. ¿Por qué está este mensaje que leímos nosotros, estos versículos del 18 al 25 del capítulo 15? Y si nosotros queremos extraer de aquí enseñanza aplicable, enseñanza que nos lleve al Evangelio, que nos lleve a la cruz de Cristo, inevitablemente tenemos que discernir dónde se encuentra. Es decir, para poder entender su mensaje, su significado, tenemos que comprender ¿qué? El contexto. ¿Dónde está situado? Y volvamos nuevamente de nuestros pasos donde hemos caminado, y nosotros nos estamos situando en el Evangelio de Juan, que tiene como propósito, según lo dice Juan 20:31, estas cosas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito, recordemos, del Evangelio de Juan, cuando hagamos su examen final, diga usted amén. Amén. ¿Verdad? Cuando usted haga su examen final, yo le voy a preguntar cuáles son los dos propósitos del Evangelio de Juan. Y es un propósito evangelístico y es un propósito apologético.
Esto ya lo vimos desde lo primerito que estudiamos hace ya unos añitos, ¿verdad? Alguien por ahí, si me pueden comentar ahí en la red, y si alguien puede checar si estamos teniendo buen audio, se los agradecería completamente. Dijimos que tiene dos propósitos, ¿verdad? Un propósito evangelístico, es decir, que se dé a conocer la buena noticia de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ok? Y el segundo propósito es apologético, explico la palabra. La palabra apologético tiene que ver con presentar defensa, razones, fundamentos, argumentos acerca de nuestra fe. Pedro dice que nosotros debemos presentar defensa de nuestra fe a todo el que nos demande razón de la misma. Y eso es lo que hacemos nosotros. El Evangelio de Juan, si seguimos su estructura, como lo hemos visto hasta ahora, lo digo para que los que no se ven distraídos tantito se pongan al corriente y se pongan en línea con nosotros. Juan nos va a contar, a diferencia de los otros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que se parecen, Juan va a salir de este grupo y nos va a contar una perspectiva diferente. Es un evangelio teológico. Y es un evangelio que se va a estructurar en los últimos días, la última etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y se va a estructurar en una serie, en un prólogo que vamos a encontrar en el capítulo 1. Y vamos a encontrar una serie de milagros acompañados de una serie de discursos. Milagro con discurso que va a presentar a Jesús como ¿quién? Como el Hijo de Dios. Y va a llamar a los que vean el milagro y a los que escuchen los argumentos de quién es Jesús, los que escuchen estas razones y crean, van a ser considerados hijos de Dios. Entonces, vamos a ver una estructura de milagros junto con una defensa de la fe, y también vamos a empezar a ver que va a haber personas que van a creer y personas que van a manifestar hostilidad, que no van a creer en Jesús. Y esta hostilidad va a ir creciendo conforme los milagros van aumentando de esplendor, como en los milagros de la multiplicación de los panes, o como en el milagro más portentoso que hizo nuestro Señor Jesucristo, que fue la resurrección de Lázaro. Porque es el más portentoso, no porque es el único al que haya resucitado, sino porque resucitó a alguien que ya llevaba varios días de muerto. ¿Ok? Es en el Evangelio de Juan donde encontramos los 7 yo soy de Jesús, las 7 declaraciones donde Jesús muestra quién es Él, donde Él ilustra de manera ilustrativa, alegórica, ¿verdad? A través de una serie de figuras e ilustraciones, quién es Él para su pueblo. Teniendo esto en contexto, llegamos nosotros a esta última sección en la que ya estamos, previa al arresto de nuestro Señor Jesucristo, previo a su juicio y crucifixión, y estamos nosotros saliendo del aposento alto, estamos nosotros no sabemos específicamente si en el aposento alto, en el huerto de Getsemaní o rumbo al huerto de Getsemaní, pero estamos en un contexto de intimidad donde Jesús le habla directamente a sus discípulos. Ya no está aquí en estas palabras presente Judas Iscariote. Judas ya ha salido, Judas ya ha manifestado su traición, ya ha negociado con las autoridades de entregar a Jesús. En este contexto dijimos nosotros que el capítulo 15, el gran tema del capítulo 15 es la importancia de permanecer en Jesús. La perseverancia del creyente en la fe cristiana. ¿Cómo lo ha ilustrado? A través del ejemplo de la vid. Ya lo hemos visto. La relación vital que tenemos que tener para dar fruto. Y que esta relación se expresa en una relación de amor, de intimidad, de amistad. Él es más que nuestro Señor. Él es nuestro amigo. Y nos comparte cosas ocultas, secretas, maravillosas, que ojo no vio ni oído yo, y que no han subido a corazón de hombre. Esas son las que Dios ha preparado para nosotros, que somos amados por Él. Y es en este contexto y es en este tema, en la importancia de permanecer en Jesús, que Él nos sitúa en esta sección que acabamos de leer, que no todo va a ser fácil.
el mundo, si usted tiene la versión Reina Valera subtitula esta sección y este pasaje con un título, los editores lo subtitulan y dicen, el mundo os aborrecerá. El mundo los aborrecerá. Y es ahí donde nosotros nos encontramos el día de hoy. Ya estamos en contexto entonces. Y Él equilibra las promesas de consuelo, las promesas de bendición, con la advertencia de la hostilidad que les iba a guardar a sus discípulos. Jesús iba a experimentar en unas cuantas horas uno de los juicios más ignominiosos e infames en la historia. Iba a ser calumniado, ofendido, vituperado de muchas maneras. Iba a ser herido, torturado, perseguido, crucificado. Se iba a decir de él tantas cosas, tantas aberraciones. Y si esto se hacía de aquel que es el maestro, pues ¿qué iba a pasar con sus seguidores? ¿Qué iba a pasar con sus discípulos? Esto es un vaticinio de lo que iba a seguir en los próximos años, en las próximas décadas, en los próximos siglos, hasta el día de hoy, en relación a la iglesia. Y es en este contexto. Y quisiera que fuéramos un versículo atrás. Quisiera que fuéramos un par de versículos atrás, donde nos quedamos nosotros la semana pasada. Juan capítulo 15, versículos 16 y 17, donde estuvimos nosotros la semana pasada. Y ahí nos vamos a quedar, porque quiero que veamos un detalle muy interesante con el cual nos introduce a esta particular sección. ¿Sí está conmigo ahí? Y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y introduce, si el mundo os aborrece, ¿qué dice? Sabed antes que a vosotros. Esto es importante para nosotros porque realmente, y esto creo que lo vemos nosotros, hay un pasaje del Antiguo Testamento que me gusta mucho. Cuando el pueblo demanda a un rey, primer libro de Samuel, están decepcionados por la mala administración de los hijos de Samuel y le exigen a Samuel que les constituya un rey. Y Samuel como que se siente herido, se siente un poco ofendido, y él va y consulta al Señor y le dicen, no te han rechazado a ti, me rechazan a mí. Y esto es importante que lo tengamos presente, mis amados. Nosotros llevamos sobre nosotros la cruz de Cristo, la sangre de Cristo. Nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. La hostilidad que nosotros hemos recibido, recibimos o hemos de recibir, no es por nosotros per se. Y esto lo digo no para salvaguardar tu autoestima, sino más bien para que la tengas donde la debes de tener. Tu autoestima y tu corazón deben estar escondidos en Cristo Jesús. Y es a Cristo al que rechazan. La hostilidad que nosotros recibimos como cristianos es por Cristo Jesús. Y vamos a mirar este pasaje en 3 puntos. Vamos a ver que somos aborrecidos por el mundo en 3 sentidos. ¿Por qué? Porque el mundo odia a los que no son parte del mundo.
Número 2, vamos a enfatizar que el mundo odia a Jesús particularmente, personalmente. ¿Por qué? Porque el mundo, número 3, no conoce a Dios. ¿Esto qué debería situarnos? Estas tres estructuras de pensamiento nos deberían situar en una cuestión. Y esto lo entendieron, lo entienden y lo han de entender todos los que sufren persecución, hostilidad e incluso martirio de parte del mundo por el testimonio en Cristo Jesús. Debemos de tener compasión por ellos. Debemos de entender que su odio por la iglesia, usted enciende el televisor, vea las redes sociales, platique con cualquier persona. La gente habla pestes, horrores, blasfemias y abominaciones de Dios, de la iglesia, de la Biblia, de los pastores. A veces debo decir, y con cierto pesadumbre y vergüenza, muchas veces con justa razón. Porque por causa de nosotros, Cristo es vituperado. Pero en sí, aunque tú des un buen testimonio y des un testimonio fiel, el mundo te va a odiar. No puedes, no hay manera de estar de buenas con el mundo. No hay manera. No es posible. Tratar de amalgamar simpatías, caminos, no es posible. No podemos ser amigos de lo que Dios aborrece. No podemos simpatizar con lo que Dios ha dejado claramente y estipulado en su palabra que no le agrada. Hacer eso es ofenderle y tratar más bien de agradar al mundo. Querer salvarnos de esto. La gente le tiene más miedo al aborrecimiento del mundo, pero se les olvida que todo aquel que se constituya amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es de radical este asunto. El mundo rechaza a quienes no son parte de él. Como ya mencionamos al inicio de nuestra sesión, estamos hablando de un mundo, de un contexto espiritual hostil que odia a Dios. Nos referimos al contexto caído y maligno compuesto por personas no regeneradas, controladas, esclavos de Satanás. Usted sabe quién es Satanás. Satanás es el enemigo del Señor, el enemigo de nuestras almas, que odia al pueblo de Dios porque odia a Dios. Y Satanás odia a la iglesia y son el blanco, el principal blanco de todos sus objetivos. ¿Por qué? Dice 1 de Pedro 5:8, y él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Me gusta mucho lo que establece aquí. El mundo os aborrece. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, primeramente debemos de situarnos en el asunto de que ha odiado a Cristo antes que a nosotros. El mundo odia a Jesús. Y dice el versículo 19, si fuerais del mundo, me gusta mucho cómo este pasaje utiliza mucho el sí. ¿Por qué crees que utiliza esto? ¿Por qué es que utiliza el sí? Si el mundo os aborrece, si fuerais del mundo, ¿por qué dice esto? Como afirmación. No, no es una afirmación. Está presentando un lenguaje de suposición. Si ustedes fueran del mundo, que no lo son, si ustedes fueran del mundo, si pertenecieran a este sistema hostil gobernado por Satanás, dice que el mundo amaría lo suyo. El mundo amaría lo suyo. Me gusta mucho y quiero enfatizar una cuestión aquí de detalle, porque la palabra que se usa aquí para amar, el mundo amaría. Sabemos nosotros, hemos hablado en sesiones anteriores de que hay un énfasis
acerca de la palabra amor, ¿verdad? Un amor eros, un amor de pareja, un amor filos, es un amor de causa, de entendimiento, de afecto, pero es emocional, es superficial, es carnal, y hay un amor ágape, que es un amor espiritual, ¿verdad? Hay muchos énfasis al respecto, pero el amor del que está hablando aquí es un amor fileo, es un amor que se refiere a la pasión y al afecto natural, no es el amor ágape, no es un amor puro, es un amor pasional. El mundo ama a los que son del mundo. ¿Por qué? Porque son suyos, porque le pertenecen. Me gusta porque dice, amaría lo suyo. Cuando decimos que algo es suyo, tuyo, mío, estamos estableciendo ¿qué? Posesión. Y esto es muy importante. En un sentido hipotético, ¿verdad? Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Si fueras del mundo, es porque le perteneces al mundo. Pero tú ya no le perteneces al mundo. Amén. Nosotros ya no le pertenecemos al mundo, ya el mundo ya no tiene dominio, gobierno, señorío sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, sobre nuestras conciencias. Ya no eres gobernado por el mundo como estabas en otro tiempo. Amén. Amén. El mundo ama lo suyo, sobre lo que tiene dominio y potestad, pero no te ama a ti el mundo, porque tú ya no le perteneces. A su nombre, gloria. Amén. Te odia el mundo, cristiano. Cristiano, escucha con atención. El mundo te odia porque tú le perteneces a Cristo. Amén. Porque tu dueño es el Señor. Porque tu dueño es Cristo. Por eso te odia. Porque ha odiado a tu Cristo, a tu Señor y a tu Dios. El mundo le ha rechazado. Juan desde su primer capítulo nos ha dicho, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo ha sido rechazado por este mundo. ¿Sí estamos aquí juntos en esto? Los cristianos no son parte del mundo porque Jesús los eligió del mundo. Ya lo vimos hace un momento en el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Creo que muchos cristianos se equivocan al decir, es que encontré a Jesús. Yo busqué. No, tú no buscaste, tú no encontraste. Tú estabas perdido, tú estabas muerto en delitos y pecados. Él te encontró, Él te buscó, Él te dio nueva vida. Tú estabas muerto y Él te dio vida. Amén. Y continúa diciendo el versículo 19, pero porque no sois del mundo. Aquí está estableciendo un contraste y está asegurando la verdad. Pero, en contraste, porque, dándonos la razón, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo te aborrece por quien te eligió. El mundo nos odia porque Jesús nos eligió. El mundo nos odia porque Jesús nos ha amado. El mundo nos odia porque no somos como ellos. Este pasaje, si tú te das cuenta, enfatiza algo muy sencillo y también muy complejo, que es la famosa doctrina de la elección soberana. Tú no elegiste a Dios, Él te eligió. Amén. Estamos todos unidos en este pensamiento. No hay tropiezo en eso. Él nos eligió. La doctrina de la elección le da calla a nuestras bocas, silencia el orgullo humano. No hay lugar para la jactancia. Pablo dice, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué nos eligió? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esto lo dicen algunas de las confesiones reformadas más célebres. ¿Para qué estamos aquí? Para su gloria.
Estamos aquí para su gloria. Vivimos para su gloria. Fuimos elegidos para Él. Escribe Pablo a los Romanos acerca del posible orgullo que pueda haber en algún cristiano decir, yo fui elegido por Dios. Tranquilo, no le pongas tanta crema a tus tacos. Relájate. Escribe Pablo a los Romanos, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué te jactas? Queda excluida. ¿Por qué te eligió Dios? ¿Por la ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La realidad, mis hermanos, es que el mundo nos odia, repito, porque Jesús nos ha escogido. El mundo odia a los creyentes porque odia a Jesús. Odia a Jesús. Nosotros le amamos a Él, dice Juan, porque Él nos amó primero. Nosotros podemos amar a Dios porque Él ha derramado de su amor en nuestros corazones, dice el Nuevo Testamento. Podemos amar a Dios porque Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Hemos sido capacitados para amar a Dios. De otra manera no es posible. Y esto no le ha sido dado al mundo. Esto no le ha sido dado al mundo. Sitúese conmigo en el versículo 18 nuevamente. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Este odio lo hemos visto a través de todo el Evangelio de Juan. Ya estamos cerrando nosotros este Evangelio de Juan, ¿sí lo sabe? ¿Ya se dio cuenta? Que ya estamos ya casi terminando. ¿Y qué hemos visto? Que así como cada vez que el Señor hacía un milagro, Él presentaba argumentos y defensa a los que lo cuestionaban. ¿Por qué haces esto? ¿Para qué haces esto? ¿Con qué autoridad? Él presentaba defensa y había personas que creían, pero había personas que lo rechazaban. Esto no es algo nuevo. En el capítulo 5, versículo 16 del Evangelio de Juan, los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. En el versículo 18 dice que los judíos aún más procuraban matarle, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En el capítulo 7, versículo 1 dice, los judíos procuraban matarle. En el capítulo 7, versículo 32 de Juan dice, los principales sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. O sea, quiero que sume toda la hostilidad que había contra Jesús. Lo odiaban. En el capítulo 8:59 y 10:31, dos veces dice que los judíos tomaron piedras para arrojárselas. A mí me parece tan extraño que hoy las iglesias, yo no sé, usted ve las redes sociales, o ve el internet, o ve la tele, o ve estas mega iglesias así que parecen como salas de conferencias con pantallas gigantes y multitudes de personas y muchos chavos y como que se ve que está muy prendido ese asunto, ¿no? Y parece que tanta gente va a esos lugares. Yo no quiero decir que lo que estén haciendo sea o no sea legítimo. No tengo autoridad para decir eso, pero mi discernimiento me dice que hay cosas que no son así. La realidad es que el camino del cristiano no es cómodo, no es fácil, no es atractivo. Yo dudaría si todas esas multitudes realmente entienden el peso, el costo del discipulado. Si realmente entienden lo que significa morir a uno mismo, morir a su pecado. Que Dios no está aquí para cumplir tus sueños, como venden algunos. No, Dios no está aquí para cumplir tus sueños. Está aquí para cumplir sus propósitos, no más. No, yo veo esta compulsión enfermiza de la iglesia de querer ser famosa, popular, de querer ser amiga de todos.
de ser tibiezona, como que yo no me meto en temas difíciles porque pues Dios es amor y Dios es amor y aquí no pasa nada y todos somos amigos y jijiji, jajaja. Y realmente pues entonces no son la iglesia. Porque cuando tú ves el testimonio de Cristo y el ministerio de Cristo, Cristo no fue aplaudido por las multitudes, no fue querido por su propio pueblo. Por eso te hago esta suma de procuraban matarle, procuraban arrestarle, 2 veces le quisieron aventar piedras. En el capítulo 11, versículos del 47 al 53, dice que las autoridades planearon matarlo. Y al final, sabemos nosotros, lo dice el Evangelio, lo arrestaron, lo golpearon, lo azotaron y lo crucificaron. O sea, no fue cualquier muerte, fue la muerte más ignominiosa y cruel que podía haber en aquellos entonces. Cuando vemos nosotros el testimonio de sufrimiento y hostilidad de Jesús, yo quiero preguntar, ¿has sufrido como Jesús? ¿Has padecido por tu fe la hostilidad que Cristo sufrió? Esto es un aliciente, uno. ¿Para qué crees? Para no quejarnos. ¿Estamos de acuerdo? Ni tú ni yo hemos padecido como Jesús. Y habrá cristianos que están en las misiones, que están en contextos hostiles, que se acercarán a sufrir como nuestro Señor Jesucristo, pero nunca llegarán al compromiso de amor y testimonio que nuestro Señor Jesucristo vivió. Ningún cristiano ha llegado a eso. Solo Cristo es la meta suprema. Y el autor a la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 3, acompáñenme rápidamente, nos dice, nos exhorta a todos los creyentes de todos los tiempos a una cosa, a que no se desanime, a que no desmaye. En la versión Daniel Valera, a que no se agüite, a que no se chicopale, ¿verdad? La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 3, dice el Espíritu Santo en la pluma del autor, considera, piensa, acuérdate de aquel, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, aquel que dice ¿qué? Sufrió. Subraya, encierra eso. Cristo sufrió. Él sabe lo que es el sufrimiento. Tenemos un sumo sacerdote en los cielos, sentado en el trono, que entiende lo que es el sufrimiento, el rechazo y la hostilidad. Él no ignora el sufrimiento, el rechazo, la hostilidad o el cierre de puertas en tus narices porque eres cristiano. Las burlas que has sufrido de tus familiares porque eres cristiano. Él no lo ignora. Pero dice, cuando te pase eso, piensa en esto. Jesús sufrió tal contradicción de pecadores. Sufrió tal oposición, tal rechazo, tal hostilidad. Un nivel de hostilidad tan tremendo. Dice, sufrió tal contradicción de pecadores. ¿De qué manera? ¿Contra quién? Contra sí mismo. Piensa, cada vez que te traten mal por ser cristiano, que se burlen de ti por ser cristiano. Digo, yo creo que nosotros, en el contexto en el que vivimos, que creo que es muy cómodo, que es muy accesible, creo que lo más cercano que alcanzamos a experimentar nosotros de hostilidad, oposición y rechazo, principalmente viene de nuestros más cercanos. ¿Sí o no? Señorita. De nuestros más cercanos. Yo estoy seguro que, es más, en tu trabajo recibirás comentarios, recibirás burlas, pero ahorita ya como que se la llevan más tarde. Es como, pues a mí me da igual si tú crees en esto o crees en aquello. Total. Todos son lo mismo, lo que piensan algunos, ¿verdad? Pero en tu casa yo sé que has recibido oposición, hostilidad y rechazo.
Si antes te invitaban a participar en ciertas actividades familiares, ya no te invitan. No digas amén a eso. Ya no te invitan. Si antes te consideraban un lugar en la mesa, te tenían en alta estima, ya no te tienen en estima. No, ya no. Si antes te tenían en cierto respeto, ya no te lo tienen. Ahora ya eres objeto de burla y de escarnio. Ah, tú que eres cristianito, tú que eres aleluyo. Luego a mí me dice, ah, ya viene el padrecito. Y yo ya hasta lo tomo ya con humor, ¿no? Yo en mi personalidad, yo lo tomo así como de, ah, sí, qué padre, ¿no? Qué simpático, ¿no? Porque no me lo tomo personal. Y te invito a que tú tampoco no te lo tomes a personal, porque no te odian a ti, odian a tu Señor. Odian a tu Señor. Odian la razón de tu fe. Y cuando pienses en eso, y es lo que dice aquí este pasaje de la carta a los Romanos, cuando pienses en, y estas son hostilidades light, son hostilidades domésticas, pero hay hostilidades en las que las personas las sacan de su casa. Hay hostilidades donde les quitan a sus hijos. Hay hostilidades donde no permiten las comunidades que inscribas a tus hijos en la escuela, donde te cobran impuestos por ser cristiano. Vaya usted a Chiapas o Oaxaca, ahí es la persecución por ser cristiano, y tus hijos no les venden en la tienda, y si les venden más caro. Y donde sencillamente puede llegar el pueblo en una de esas, con la punta de machetes, a sacarte de tu casa. ¿Por qué? Porque eres cristiano y no te quieren ahí. Eso es lo que han vivido, por mencionar algún ejemplo, muchos cristianos, y viven ahora. Y es lo que dice la carta a los Hebreos. ¿Son cosas difíciles? Sí. Pero cuando vivas esas cosas, considera que Jesús sufrió tal hostilidad que no se alcanza a comparar con la nuestra. Y cuando tú pienses en eso, dice, ¿para qué? Considera para qué. Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. En una versión más sencilla de entender, piensa que tú no has sufrido como Cristo, así que no te desanimes. No te quejes, no te achicopales. Es parte de esto. Si en el lugar donde te congregas, allá afuera dice pare de sufrir, ahí no es. Ningún evangelio, más bien, no hay otro evangelio. El único y todo suficiente evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un camino que demanda que el cristiano tome su cruz cada día. Es un camino de sufrimiento, y no porque seamos masoquistas, sino que entendemos que es parte de nuestro caminar mientras estemos aquí, que nos va a tocar sufrir y padecer, recibir contradicción, recibir burla, recibir hostilidad. Hazte a la idea. Si usted no quiere sufrir, si usted no quiere recibir hostilidad, si usted quiere que le sigan diciendo mi amor, mi corazón y mi cielo, no se haga cristiano. Es en serio, no se haga cristiano. ¿Ya se aburrió? No. Me encanta lo que va a decir más adelante. Regrese conmigo al Evangelio de Juan. La palabra que Jesús dijo a sus discípulos, versículo 20, 15-20. Jesús les recuerda, les dice, muchachos, acuérdense de la palabra que yo les he dicho, que yo les he enseñado. El siervo no es mayor que su Señor. Tú ya sabes a qué se refiere Juan cuando escribe siervo. ¿A qué se refiere? ¿A un qué? Esclavo. A un esclavo. El esclavo no puede ser tratado mejor que su amo. Si tú ves en esto, y es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo a sus discípulos,
Háganse a la idea, fájense sus pantaloncitos, prepárense, porque viene hostilidad para ustedes. Y recuerden esto, si yo que soy el Señor, si yo que soy el Kyrios, el amo, si yo soy el Señor de sus vidas, el amo de sus vidas, no puedes pretender que te traten mejor. Tú que eres el esclavo, no vas a ser tratado mejor que tu amo. ¿Vas a ser tratado igual? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si el Señor, hablando acerca del servicio humilde, dice, yo les he puesto ejemplo acerca de lavar los pies. Entonces, si el Señor lo hace, si el amo lo hace, eso significa que el esclavo también lo hace. Si yo siendo el Señor y el Maestro he hecho esto, ¿por qué esperas un tratamiento mejor? No sé cuántas veces tú o yo, ¿te ha pasado? Yo sé que sí, ¿te ha pasado? Escucho a los cristianos decir, ¿por qué me faltan al respeto? Mi dignidad. Es que no tienen en cuenta que yo soy el encargado de las Biblias. ¿Por qué no me respetan? Si yo soy el pastor, ¿por qué no me respetan? Ay, me ofendieron. ¿De qué hablas? Creo que muchas veces nos creemos más de lo que somos. Jesús, el Nuevo Testamento dice que cada quien piense de sí con cordura, estimando como superiores a los demás. Yo no debería ofenderme cuando me traten mal. Yo no debería herirme con la deferencia, la apatía, la negligencia, el desdén, las burlas, incluso de las personas que a veces, incluso de los que se dicen cristianos, que te tratan mal. Porque aquí nadie es más. Todos somos esclavos del mismo Señor. Bájale a tu ego. Si al Señor le han perseguido, siendo el Señor, ¿qué esperas que pase contigo? Este pensamiento, mis hermanos, no es para que digas, oh, ser cristiano está... sí es difícil, sí es complicado, pero te voy a decir una cosa, cuando tú tienes la mirada puesta, y es lo que dice el autor a los Hebreos, cuando tú tienes la mirada puesta en Jesús, tienes clara la perspectiva. Entonces están burlando de mí, están burlando del Señor. No me están agrediendo a mí. Cuando un ministro, cuando un pastor recibe burlas, críticas, ¿sabes qué? ¿Sabes con quién se están metiendo? Juan Calvino, el reformador de Ginebra, decía, ¿verdad? En otro contexto y en otro sentido, decía, cualquier perro, cuando su amo es agredido, ladra. ¿Sí o no? Por eso, y Calvino decía, bueno, yo ladro, porque cuando se meten con mi Señor, yo ladro. Pero yo sigo preguntando, si seguimos la analogía de Calvino, si patean al perro, ¿a quién están ofendiendo? Perdóname si nos hago la extensión de la analogía. Si te patean a ti y a mí, ¿qué somos nosotros? ¿Con quién se están metiendo en problemas? Con el Señor. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Porque nosotros somos su propiedad de Él. Le pertenecemos a Él. Y con Él es con que se las van a ver. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Este pensamiento lo debemos de tener muy claro, porque si no pertenecemos al mundo, gracias, qué bueno que no pertenezco al mundo. Porque al mundo no le importo. A Satanás no le importo. Pero Cristo dio su vida por mí. Él intercede por mí. A Él sí le importo. Y Él vengará la sangre de sus mártires.
Él vengará a su iglesia y pondrá todas las cosas en su lugar. Y si algo ha probado la historia de la iglesia, es que al final la iglesia prevalecerá. Amén. Ni los Hitler, ni los Stalins, ni los Mao Zedongs prevalecerán en contra de la iglesia. Y había iglesia en esos entonces, y prevalecía. Y nada, y yo quisiera tener el tiempo para dar testimonio de la clase de creyentes que surgieron en esos contextos tan hostiles. En los días de la China comunista, donde los creyentes memorizaban el texto en las prisiones, memorizaban el Evangelio de Mateo, porque no tenían una Biblia. Y la iglesia subterránea en la China comunista era grandísima. El día de hoy, para que los cristianos lean, hay que hacerles concursos, hay que hacerles jueguitos, hay que entretenerlos para que agarren la Biblia. Quizás nos hace falta una buena persecución, ¿no? Me gusta mucho lo que dice también aquí, que la imagen de lo que está mencionando aquí no es oscura. Dice el Señor, si han guardado mi palabra, también guardarán la suya, guardarán la vuestra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? La mayoría rechazará la enseñanza de los discípulos. Yo estoy seguro que tú le has predicado a mucha gente y mucha gente te ha rechazado, ¿sí o no? Sí. Pero, siempre habrá una minoría. Siempre habrá un remanente. Siempre habrá los que sí quieren escuchar. Los que sí quieren creer. Los que sí quieren seguir a Cristo. Yo sé que tú le has predicado a muchas personas, le has compartido a alguien y te ha rechazado muchas veces. Pero también estoy seguro, le has hablado a alguien, has orado por alguien y alguien ha escuchado. Alguien te ha dicho, sí, háblame más de la Biblia, háblame más de tu Cristo. Sí, yo quiero creer, sí, yo quiero ir, dime más, compárteme más. ¿A dónde vas? ¿A qué iglesia vas? ¿A dónde vas los sábados? Quiero escuchar. ¿Sí has tenido gente que te ha dicho eso? ¿Sí? Entonces se cumple la palabra aquí. Se cumple. Si a nuestro Señor Jesucristo lo rechazaron, te van a rechazar a ti también. Pero también a nuestro Señor Jesucristo, unos pocos escogidos le creyeron y le siguieron y fueron fieles. Yo sé que gracias a tu vida, a tu testimonio, a tu oración, algunos se han acercado a Cristo, se han acercado a la palabra y algunos se han hecho cristianos. ¿Te ha pasado? Levanta tu mano, ¿te ha pasado? Sí. ¿Sí le has hablado a alguien de Cristo y se ha acercado? Quizás no son multitudes, ¿verdad? Pero ¿alguien ha creído en la palabra que tú has dado? Sí. Eso, qué bendición, ¿no? Cuando piensas en eso, dices, qué bendición, qué hermoso. Poder ser parte en la bendición de la vida eterna de alguien. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. A mí me conmueve un poco, ¿no? Platicaba con mi esposa en la mañana, a veces de que uno no percibe las cosas. Uno dice, ¿para qué sirvo? ¿Para qué predico? Pues, a nadie le interesa. Pongo la encuesta ahí en el grupo de estudio. ¿Quiénes van a asistir? 2 personas ponen ahí. Y uno dice, ay, no quieren venir. Bueno, sí vienen, si vinieron más, ¿no? Qué bueno, gloria a Dios. Pero lo que voy es esto, la carne, Satanás, te vende esta idea de, ¿para qué lo haces? No vale la pena. Pero luego también te das cuenta que hay personas que están caminando el camino de la fe, gracias a Dios primeramente, pero gracias a que te están viendo a ti, que escuchan lo que tú les dices. En el trabajo. A mí me pasa algo con mis clientes que me dicen, tú eres cristiano, ¿verdad?
y le digo a mi esposa, tengo, no sé qué, un letrero en la frente que dice, confiésame tu vida. Cuéntame tus problemas. Ipso facto, ¿qué es lo que va a pasar? Me cuentan su vida y me cuentan todos sus problemas. Créeme que yo no voy por la vida así preguntándole a la gente, oye, por favor, cuéntame toda la historia de tu vida y cuéntame tus problemas. Y no es que me moleste, sino que no se los pregunto. Ahí van. Y me toca escuchar, y me toca que me pregunten, y tú que eres cristiano, ¿qué me aconsejas hacer? Y yo sé que a ti te ponen también Dios esas situaciones, ¿sí o no? Sí. Y ahí es donde tienes que hacer tu trabajo. Así que no, dentro de la hostilidad o la persecución que a veces recibimos por nuestra fe, créeme que no todo es malo. El mundo nos odia porque no somos parte de él, no le pertenecemos. Nos odia porque odia a Jesús y nos odia porque no conoce a Dios. Y con esto quiero cerrar el día de hoy. Versículo 21 al 25. Mas todo esto os harán, ¿por qué? Por causa de mi nombre. Todo lo que el mundo hostil hará a los discípulos de Cristo no está solamente dirigido a ellos. Al final, la persecución que enfrentamos es por causa de su nombre, a su nombre gloria. El Señor Jesucristo dice en el Sermón de las Bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando ¿qué? Cuando por mi causa, ¿qué cosa? Os vituperen, es decir, te agredan, te persigan, digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. En el monte de los olivos, nuestro Señor Jesucristo dijo, Mateo 24, 9, os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Cuando Pablo, no es bien, cuando en su momento aquel joven fariseo llamado Saulo de Tarso, antes que fuera Pablo, apóstol, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo le dice a su discípulo, le dice a Ananías, un creyente que va a recibir a Pablo cuando estaba ciego en el camino a Damasco. Porque Ananías no lo quiere recibir porque sabe que es un perseguidor de la iglesia. Pero el Señor le dice a Ananías, recíbelo, atiéndelo. ¿Por qué? Porque yo le voy a mostrar a Pablo cuánto es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Amén. Amén. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Mis amados, el sufrimiento en el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús, es un asunto reiterado constantemente en todo el Nuevo Testamento. Nuestro sufrimiento debe de ser un sufrimiento con causa, con propósito. Y hay un sufrimiento muy especial. Porque sufrimos a veces por el mundo, sufrimos por la carne, sufrimos por muchas cosas, pero en particular cuando sufrimos por causa del nombre de Jesús, del testimonio de Jesús, ahí hay una bienaventuranza muy especial. El mundo odia a Jesús y a sus discípulos porque no conoce al que Él le ha enviado. Dice Juan 15, 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque no conocen al que me ha enviado. ¿Quién es el que le ha enviado a Jesucristo? El Padre. No lo conocen. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, dice Romanos 8:8. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, Romanos 8:7. Los incrédulos no conocen a Dios porque están muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Dice el Nuevo Testamento que son extraños y enemigos en su mente. Nosotros somos extraños, somos enemigos. Dice
Efesios 4:18, que los incrédulos tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Eso debería de producir en mí, acerca de los que odian a la iglesia, debería de producir en mí, ¿qué cosa? Amor. Sí nos enoja. Pues sí. O sea, yo creo que a ninguno de nosotros, cuando andan diciendo cosas malas de la Biblia, de la iglesia, es, a ver, chamaco sonso, ni la has leído y de qué estás hablando, ¿no? A ver, señora, usted, o sea, a ver, ¿cuándo ha ido a la iglesia? ¿Se ha congregado? No. Entonces, ¿de qué habla? A ver, ¿te has acercado al Señor? ¿Has conocido de lo que está hablando para poder hablar así? No, mucha gente habla en ignorancia. Y yo veo tanta gente que dice, sí, yo le he leído la Biblia, la he leído varias veces. No es cierto, son mentirosos. No la han leído, no la conocen. Hablan de lo que les han contado y les han dicho que dice la Biblia. Es que vi un documental que dice que la Biblia es así. No la conocen. ¿Sabe qué es lo que pasa con muchas personas? Viven en la ignorancia. Viven en las tinieblas. Viven tropezando y cayéndose. Y andan por ahí ciegos, sordos. Le rezan, le buscan en sus ídolos satisfacer los huecos de su corazón. ¿Por qué? Porque no conocen la paz de Dios. No conocen el gozo del Señor. Y cuando tú les hablas de la palabra de Dios, pues no les gusta. Se molestan, se ofenden. ¿Por qué clase? ¿Por qué se ofenden? ¿Por qué se molestan? No conocen a Dios y no quieren conocerle. ¿Pero por qué no le quieren conocer, clase? No tienes entenebrecido el corazón. Por los deleites que hay. Por lo del mundo, ¿no? Porque dejan el baile, el tomar, el estar allá con el compadre, bueno. Aman al mundo. Sí, aman eso, la perversidad, porque ahora lo vemos así. Porque andan más en la carne. Porque allí yo lo veo, ahora que han hecho fiestas así en el pueblo y que pues ahora que con mamá vi así, no les interesa, pero en lo más mínimo, pero sí les interesa cargar un ídolo y al rato... ¿Un mono de yeso? Sí, ahí lo llevan todo atado, es más, ahora ya están y lo llevan atado en estas sillas para cargarlo. Ahora es un estandarte y ahí va la gente con sus flores, con todas las caravanas que le hacen. Pero Ya no es un mono de yeso, ahora es una manta ahí pintada y ahí la llevan con tanta devoción, pues, no sé qué, pero bueno. No quieren un compromiso con el Señor. No quieren compromisos, porque los compromisos exigen ¿qué cosa? Pues una transformación, cambio. Claro. Hay un pasaje que siempre traigo yo a la mesa cuando hablamos de esto. Sí hay un problema de ignorancia, pero la ignorancia se erradica, la ignorancia se cura, la ignorancia sana con la verdad. Y esto yo menciono dos pasajes clave para entender esto. ¿Por qué la gente odia y rechaza el Evangelio? Y obviamente a los que lo predican. Bueno, Juan capítulo 3 nos dice que la gente, ¿verdad?, no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Y Juan dice, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué odia la gente el Evangelio y a las personas que lo predican? Porque obviamente les va a decir, ¿qué crees? No puedes vivir como tú quieres. Esa forma en la que tú estás viviendo ofende a Dios. Dios es santo. Y eso, ellos evidentemente aman más sus tinieblas, aman más la oscuridad, aman más su pecado, aunque sufren por él.
porque sufren por su pecado, o sea, viven en un ciclo alienante de pecado, consecuencia, dolor, pecado, consecuencia, dolor, y ellos lo saben. Y yo estoy seguro que las personas lo saben, algunos lo saben, otros no lo saben, pero ellos saben. O sea, ¿por qué tengo cirrosis? Pues será porque le has entrado al chupe desde los 14. Pero no dejan de beber, no dejan ese esquema de vida. O sea, no dejan ese esquema de vida. ¿Y por qué estoy así? Pues es por tu pecado y porque no lo dejas. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas escuchar la palabra, creer en Jesús, arrepentirte de tus pecados, recibir nueva vida en el Señor. Y Él te da vida sobrenatural con la que ya no amas eso, ya no forma parte de ti. Ya ni te gusta. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Pero también hay un carácter también bien tremendo, y lo dice Romanos capítulo 1, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que teniendo testimonio de la revelación general de que hay un Dios, no le reconocen, no le adoran. En su entendimiento dicen: nosotros somos sabios. Yo fui a la universidad, no necesito leer esto, no necesito conocer esto. ¿Creen que su redención, su superación como seres humanos está en que tengan más estudios? ¿Has escuchado esas frases de no necesito la religión, solo necesito ser buena persona? No hay manera de ser buena persona si no mueres a ti mismo y naces a una nueva vida en Jesucristo. Necesitas morir. No existen las buenas personas, no hay buenas personas, no hay ni una sola. Romanos y todo el Nuevo Testamento, toda la Escritura, destierra de nuestro corazón la idea de que somos buenas personas. No existen las buenas personas. Es más, ni siquiera los cristianos son buenas personas. Los cristianos son pecadores redimidos que reconocen su pecado. Y los que están allá afuera no son diferentes de nosotros. La única diferencia es que tú has sido encontrado por Cristo Jesús. Gracias a Dios. Ese sentimiento, esa experiencia, y esto es a lo que te quiero traer. Cuando tú recibes burlas, groserías, hostilidades, rechazos, de cercanos, de no tan cercanos y de lejanos, no te desanimes. Ten compasión por ellos. Ora por ellos. Porque ellos están perdidos. Y ese es el sentimiento que debe albergar tu corazón. Compasión por los perdidos. Compasión por ellos. ¿Has orado por las personas que por ser cristiano te han hecho daño? Que se han burlado de ti. Eso es una cuestión importante. Dice el Señor: si yo no hubiera venido, hablando acerca de su testimonio, ya con esto terminamos, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es porque vino nuestro Señor Jesucristo y porque dio testimonio a través de su palabra y a través de sus obras, que la gente es responsable de responder a ese testimonio. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, está hablando específicamente del pueblo judío, está hablando de Israel, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Las personas rechazan al Señor por tres causas. Rechazan a su pueblo y rechazan a la iglesia, y hay hostilidad porque no pertenecemos al mundo. Porque el mundo odia a Jesús, odia lo que Él representa. Y Él representa al Hijo de Dios. Representa luz en las tinieblas.
Representa aquel que vino a desterrar el pecado, la muerte y Satanás. Por eso le odian. Y le odian porque no le conocen, porque están en ignorancia, porque viven atrapados en la mentira y no quieren salir de ella. Aman más las tinieblas que la luz. Se creen sabios, pero se han vuelto necios. Y yo quisiera cerrar con el salmo que nosotros vimos al inicio de nuestro culto, que es un salmo que a mí me gusta mucho. El salmo número 2. Y pregunta el salmista en el Espíritu Santo. Pregunta acerca de la humanidad y su hostilidad y por qué se rebelan y rechazan al Señor. Y dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Te has preguntado esto tú? ¿Por qué los pueblos, las naciones, por qué la gente odia? ¿Por qué la gente piensa estas tonterías? Se levantarán los reyes de la tierra. Fíjate lo que dice, parece que estás leyendo el periódico de hoy. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, ¿qué dice? Y consultarán ¿cómo? Unidos. Los pueblos de la tierra, los intereses del mundo, de muchos grupos, de muchas sectas, de muchas religiones, partidos políticos, todo el mundo jala agua para su molino. Pero cuando se trata de atacar a Dios, a la iglesia, a la Biblia, a la persona de Jesús, ¿qué crees? ¿Todos se unen? ¿Sí o no? En el juicio de nuestro Señor Jesucristo, Herodes no se llevaba con Pilato y Pilato no se llevaba con Herodes. Pero dice el Evangelio que desde ese día, después del juicio, ellos se hicieron amigos. Entonces el mundo sí ama a los suyos. ¿Sí te das cuenta? Esto no debería sorprenderte, esto está escrito en el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento muestra que hay un odio. Somos un pueblo especial, mis hermanos. Nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios. No somos queridos aquí, no somos bienvenidos aquí. No, no. Aquí no te quieren. Aquí no somos bienvenidos. Aquí no quieren a Cristo. Aquí no quieren la palabra de Dios. Aquí no la quieren. Aquí la han rechazado desde siempre. Los pueblos bíblicos rechazaban al pueblo de Dios, le perseguían, le hacían la guerra, le hacían la vida de cuadritos. ¿Te acuerdas de Balaam en el libro de Números que le pagaron a un profeta, le pagaron a un hombre para que fuera a maldecir al pueblo de Israel? Y este hombre como que medio, todo tibiezón, mundanón, carnalón, así como que, bueno, yo sé que no, pero y en este estira y afloje, él sabe que no lo debe hacer, y al final no puede hacerlo, y termina bendiciendo al pueblo. ¿Por qué? Porque a pesar de la hostilidad del mundo con su pueblo prevalecerá. Ve usted toda la historia del Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías vemos completamente la intencionalidad del mundo, del sistema hostil que persigue al pueblo de Dios, que le odia, que le hace la guerra, que le hace la vida de cuadritos y que lo quiere erradicar de la faz de la tierra. ¿Te acuerdas del libro de Esther? Sí. ¿Quién era el rey que quería deshacerse, el príncipe, este funcionario que quería deshacerse de los judíos? Asuero era el rey, el esposo de Esther. Pero ¿cuál era el funcionario que le estaba ahí? Amalecita, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Amalecita, pero no me recuerdo. ¿Cómo se llamaba? No están leyendo su Biblia. Ya lo leí, pero se me olvidó. Sí, sí, lo he leído. Amán. ¿Amán? ¿Me dices o me estás preguntando? Te Sí, digo, es Amán. Amán. Ok, Amán. Sí, sí, Muy es bien. Amán.
que urde toda una conspiración. Y estuvo el pueblo judío, el pueblo de Dios, a nada de terminar desaparecido. Pero a través de la oración, del ayuno y la intervención divina, sobrevivió. Siempre ha habido faraones, siempre ha habido Herodes, siempre ha habido anticristos, siempre ha habido emperadores, siempre ha habido sociedades que han buscado, siempre ha habido filisteos, siempre ha habido personas que están persiguiendo al pueblo de Dios, pero el Señor está con nosotros. Príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, está hablando de Jesús, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Los pueblos, las sociedades, el mundo que rechaza a Jesús no quiere tener nada que ver con él. No queremos sujetarnos a él. ¿Pero qué crees? Dios es soberano. Él es el Rey. Él es el Señor. Y dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá de todos estos intentos vanos, burdos, torpes. Hay una historia, hace poco estaba estudiando el libro de Esther, y esta situación de Asuero, de Amán, y cuenta el comentarista, un comentarista bíblico, acerca de un testimonio en la Rusia comunista de Stalin. Stalin, que era un maníaco, un loco, que purgó hasta su propio pueblo y odiaba a los judíos. Y empezó una purga contra los médicos judíos de Rusia. Y urdió toda una conspiración y los culpó de varias cosas para exterminarlos. Y ya tenía todo armado, dice el historiador, tenía todo armado ya. Te lo estoy haciendo el resumen, ¿verdad? Ya tenía todo armado para deshacerse de ellos, para que al día siguiente, a una sola orden ejecutiva, entraran a sus casas y se los echaran a todos los médicos judíos en la Rusia soviética. ¿Sabes qué pasó al día siguiente? Su ayuda de cámara de Stalin toca la puerta 3 veces, no recibe respuesta. Y como Stalin era un maníaco, era un loco, que ejecutaba a la gente por cualquier cosa, pues ya no lo molestó porque dijo, ¿qué tal si tú me estaba echando a mí? Y ya después, horas después que lo van a buscar, muere de un derrame cerebral, lo encuentran muerto en su propia orina. El día que él planeaba erradicar a estos médicos judíos. El que mora en los cielos se ríe de los intentos burdos y torpes de los Herodes, de los Dioclecianos. El mundo nos ha perseguido siempre, nos odia. Te van a echar polvos, brujerías, te van a estar queriendo meter el pie, o burlándose de ti en el trabajo, tu familia, haciendo y deshaciendo para hacerte el mal. Si es por causa de Cristo, gloria sea su nombre. Si es por causa de tu pecado, arrepiéntete, reflexiona. Pero no te sientas mal, no te deprimas, no te entristezcas, ora por ellos. Porque tú no perteneces a este mundo. No eres bienvenido aquí. Tu ciudadanía está en el cielo. Tu hogar está en Cristo Jesús. Por eso tú cuando vas a las reuniones de septiembre, ahorita que se viene Navidad, dices, ay, ¿con quién me voy de mi familia? Ay, ¿con quién jalo? Porque, no, si voy con el tío tal, se pone bien guarapeta, y si voy con la tía tal, y con los primos, me van a estar molestando. Pero, pues voy a la comida de la iglesia, porque ahí está mi familia. Ahí está mi pueblo. Ahí está. Mis hermanos, no debemos nosotros sentirnos mal, debemos orar por ellos.
orar por el mundo que detesta a Cristo y detesta a la iglesia. Porque hay muchos ahí todavía en el mundo que necesitan ser rescatados para Cristo. Hubo un hombre que persiguió a la iglesia, que la persiguió y sacaba a los cristianos de sus casas de los cabellos y los perseguía sin causa. Un perseguidor terrible, sanguinario y celoso, originario de la región de Tarso. Tan comprometido con la causa de perseguir a los cristianos que buscó firmas con sus autoridades y viajaba hasta los pueblos para molestarlos. Y en el camino se encontró con el Hijo de Dios. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ese hombre, ese perseguidor, se convirtió en el apóstol más famoso entre los famosos. Y sufrió persecución. El perseguidor se convirtió en perseguido. Porque así funciona esto, mis hermanos. Cuando ya no perteneces, cuando él trabajaba para los judíos, cuando él trabajaba para los intereses del sistema del mundo, el mundo lo apoyaba a Pablo. Pero cuando ya no trabajaba para el mundo, ¿qué? Lo odiaron, lo rechazaron, lo encarcelaron. Mis hermanos, el siervo no es mayor que su Señor. Si a él lo rechazaron y lo persiguieron, a nosotros también. Acéptelo y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque usted ya no pertenece aquí. Gracias a Dios por eso. Gócese. Gócese porque esa hostilidad solamente le reafirma una cosa. Tú no perteneces aquí. ¿Y qué creen? Noticia de última hora. Mundo, ¿qué creen? Ya nos vamos. Ya casi nos vamos. Gloria sea su nombre. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gloria, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Nos llenamos de gozo, nos llenamos de fe, nos llenamos de valor, de perseverancia, de esperanza, Señor, porque ciertamente todos los días, Señor, es difícil la vida de este lado del sol. Espinos y cardos produce la tierra, gobiernos, tiranos. El espíritu del anticristo, del hombre de pecado, está por todos lados, Señor. Por todos lados hay muerte, hay violencia, hay hostilidad, Señor. Pero sobre todo hay una hostilidad tan tremenda hacia tu palabra, hacia el testimonio de tu Hijo Jesucristo, hacia tu iglesia. En este momento, Señor, queremos elevar una oración de intercesión por todos aquellos de nuestros benditos hermanos que el día de hoy, en este preciso instante, en este preciso momento, están escondidos, están ocultos. Viven, Señor, refugiados, perseguidos, asediados, odiados. Ellos, sus esposas, sus hijos. Viven, Señor, cosas tan tremendas y difíciles que no alcanzamos a entender solamente por creer en ti. Aquellos santos, Señor, son para nosotros un ejemplo de gloria, un ejemplo de fe y de perseverancia, porque aquí nosotros, donde estamos, oh Señor, no estamos realmente... No alcanzamos, Señor, la bienaventuranza del sufrimiento. Oramos por aquellos que mueren, que sufren, que son torturados y perseguidos por causa de tu nombre. Por aquellos que en este momento están encarcelados, que están siendo torturados. Su fe
su fe nos da aliento. Su fe nos muestra que no tenemos nada de qué quejarnos. Su fe nos recuerda que la victoria ya es nuestra. Su fe nos recuerda que tenemos la gloria de ser tus siervos. Y si padecemos contigo, reinaremos contigo. Recuérdanos, Señor, que nadie que se avergüence de ti se presentará delante de ti. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser constantes. Ayúdanos a ser valientes y comprometidos. Y a recordar que no se trata de nosotros. Nos odian porque no pertenecemos aquí. Gracias, Señor, porque has puesto tu sello sobre nosotros, el sello de tu Espíritu Santo. Gracias porque tu sangre ha sido derramada por nosotros y nos has comprado y nos has apartado. No pertenecemos aquí, no somos del mundo, ya no somos propiedad de Satanás. Y por lo tanto, él y el mundo nos odian. Oramos por aquellos que están bajo el yugo de Satanás. Oramos por aquellos que están bajo el yugo de las tinieblas. Permítenos ser sal y luz de esta tierra. Permítenos ser voces que claman en el desierto. Permítenos ser esos instrumentos para rescatar a aquellos que están en tinieblas, que están en la ignorancia. Aquellos que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo, permítenos esos encuentros celestiales con ellos y poder, Señor, arrebatarlos del fuego. Oramos por nuestras familias que son hostiles a tu evangelio. Oramos por nuestros vecinos que son hostiles a tu evangelio. Oramos por nuestros gobernantes que son hostiles a tu palabra. Oramos, Señor, porque vengan a la luz. Danos tu paciencia, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias y te damos gloria. Amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor. Y recuerde que ya estamos, ¿verdad? Vamos a entrar al capítulo 16, donde estaremos viendo de manera exponencial la obra y la promesa también del Espíritu Santo. No se lo pierda, estamos en las últimas semanas de este año 2025. Estamos ya avanzando y casi cerrando nuestro estudio del Evangelio de Juan. No se lo pierda y pues ya le avisaremos, ¿verdad?, cuando cerramos nuestro tiempo de clases de este año, y desde luego lo vamos a cerrar con una bonita convivencia navideña. Los esperamos. Tengan ustedes, mis hermanos, una excelente semana. Dios les bendiga y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.